Shalom para todos. Yahweh Elohim les bendiga a todos. En este Shabbat de Eliashib veremos el tema unicismo y unitarismo, un engaño del abismo. Vamos a examinar este interesante tema a la aur de las Escrituras. Yohanan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Elue, y el verbo era Elue. Fíjense que aparece mencionado dos veces la palabra Elue, que significa poderoso. El primer Elue hace referencia al Padre. Por eso aparece con un prefijo griego determinado que es Jo. Pero el segundo Elue no tiene el prefijo de determinación, lo cual significa que el primer Elue, el Padre, es mayor que el segundo Elue, el Hijo. Pero en las falsas traducciones bíblicas han eliminado ese prefijo para engañar a la gente con la doctrina del unicismo y el unitarismo, haciéndoles creer que el pasaje de Yohanan 1:1 solo habla de un único Elue o poderoso. Sin embargo, el texto griego está mencionando a dos poderosos o Elue. Por ende, de entrada vemos que Yohanan 1:1 hace clara diferencia entre el Elue Padre y el Elue Hijo. Observe que el texto dice que en el principio ya era o existía el verbo. El texto no dice que en el principio fue creado el verbo. Es decir, el verbo no forma parte de la creación, sino que él ya existía antes de ser creados los cielos y la tierra. Esto demuestra de forma irrefutable que el verbo es perpetuo y co-creador con el Padre. El texto dice también que el verbo estaba con Elue Padre. En Yohanan 17:5, Yahshua, el verbo, enseñó eso de forma clara cuando dijo: ahora pues, Padre, exáltame tú al lado tuyo, con aquella kabut que tuve contigo antes que el mundo fuese. La frase al lado tuyo menciona claramente que existen dos Elue perpetuos, que son el Padre y el Hijo, y que siempre han existido juntos. En Yohanan 1:14 se dice bien claro que el verbo se hizo carne. No dice que el Padre se hizo carne. Eso es lo que muchos no entienden. Por eso es que sacan la doctrina del unicismo, diciendo que el Padre es el mismo Hijo. No, es un engaño de Ashatán, pero algunos llamados Roe enseñan eso a sus feligreses. Por ejemplo, este personaje que tiene la cabeza cubierta dice que el Padre es el mismo Hijo. Eso no enseña la Escritura, y además está cubriendo su cabeza a la hora de proclamar, lo cual está prohibido en las cartas de Shaulo. Shaulo dice claramente que el varón no puede hacer plegaria ni profetizar con la cabeza cubierta. El talit no se debe llevar encima de la cabeza, sino más bien el talit se lleva sobre el hombro. Pero tristemente estos personajes llamados Roe, Rabino, etc., están enseñando cosas fuera de la Escritura. Por eso la palabra dice: prueben los reujín a ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, con un solo pasaje, Yohanan 1:1, vemos claramente que Yahshua es un Elue diferente al Padre. No son la misma persona, son dos poderosos o Elue, el Padre y el Hijo. Sin embargo, el Padre es el Elue del Hijo. En Revelaciones 3:12, Yahshua dice claramente: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elue, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elue, y el nombre de la ciudad de mi Elue. Es decir, el Elue supremo, el Padre, tiene autoridad sobre el Mashiach,
El Padre es la cabeza de Yeshua, como lo dice 1 Corintios 11:3. Esto es muy importante, ya que estos pasajes enseñan que el Padre y el Hijo son dos Elue iguales en naturaleza y perpetuidad, pero diferentes en autoridad, y los dos Elue se llaman igual. El Padre y el Hijo se llaman Yahweh. No obstante, la mayoría niega que el Hijo se llama Yahweh, basado en el verso siguiente. Tehilim 18:31 nos dice: porque ¿quién es Elue sino solo Yahweh? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elue? Este verso a primera vista da a entender que solo existe un único Elue, el Padre. No obstante, fíjense en la frase: ¿qué roca hay fuera de nuestro Elue? ¿Quién es esa roca que es Elue? Saulo nos da la respuesta. 1 Corintios 10:4 nos dice: y todos bebieron la misma bebida a Reujín, porque bebían de la roca a Reujín que lo seguía, y la roca era Mashiach. Y 1 Kefas 2:4 nos dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elue elegido y precioso. Yahweh es la piedra o roca según el Tehilim 18, y según el Brit Hadashah, esa roca o piedra es Yeshua. Prueba irrefutable que Yeshua es el Adón Yahweh, el segundo Elue poderoso, que juntamente con el Elue Padre siempre han vivido en el cielo. El Tanaj sencillamente habla de dos Elue que son el Padre y el Hijo. Unas veces se refiere al Padre Yahweh y otras veces se refiere al Hijo, que también se llama Yahweh. El Adón Yeshua siempre fue el segundo Elue o Adón de Yasharel. Por eso es que el rey David mencionó muy claramente a estos dos Elue en el siguiente pasaje. Marcos 12:36 nos dice: porque el mismo David dijo por el Reuj HaKodesh, dijo el Adón a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como podemos ver, Yeshua habló de dos Adón o amos. El rey David también conocía a los dos Adón o Elue. El primer Adón es el Elue Padre, y el segundo Adón es el Elue Hijo, Yeshua, el cual se sentó a la diestra del Elue Padre, después de resucitar y ascender al cielo. Fue este segundo Adón, Yeshua HaMashiach, quien se apareció a Moshe en la zarza ardiente. Por eso es que Hechos 7:31 lo llama claramente el Adón, y este Adón también es el Elue de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, el Adón Yeshua ya preexistía en su condición de Elue, antes de nacer como hombre. Fue este segundo Adón, también llamado Yahweh, quien se aparecía a Moshe y hablaba cara a cara con él. Pero resulta que al Elue Padre ningún ser humano lo vio jamás. Yohanan 1:18. El texto dice: a Elue nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Por tanto, este Adón Yahweh que se aparecía a Moshe no era el Elue Padre, sino el Mashiach Yeshua, el segundo Adón. Ahora observe atentamente el siguiente verso. Ishaya 6 del 1 al 8 nos dice: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadush, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su kabut. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos
pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu transgresión. Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a examinar este pasaje tan tremendo. El profeta Ishaya dijo que él vio al Adón Yahweh sentado sobre su trono celestial, y en el verso 3 a este Elúe se le llama Yahweh de los ejércitos, una expresión que aparece cientos de veces en el Tanaj. Los ejércitos se refiere a los Malaquín, los cuales están al mando de este Adón Yahweh. En el verso 5 Ishaya dijo que sus ojos vieron a este Adón Yahweh de los ejércitos, el Rey. Esto es tremendamente importante y revelador, pues resulta que en Yahuanán 1:18 leemos que a Elúe Padre nadie le vio jamás, y si al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás. ¿Quién era entonces este Adón Yahweh de los ejércitos, sentado en su trono, que fue visto por Ishaya? Que nadie venga con la mentira de que Ishaya vio al Elúe Padre, porque repito, al Elúe Padre nadie lo vio jamás. El profeta Ishaya sencillamente vio al mismo Adón Yahweh, mencionado en la profecía de Zacarías 14 del 1 al 6, el cual vendrá del cielo con todos sus malaquín, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, para luego ser el rey sobre toda la tierra. Y este Adón Yahweh que vendrá del cielo con todos sus malaquín para reinar sobre la tierra es únicamente Yahshua. Matías 25. Será Yahshua quien descienda a la tierra, poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Él tiene el mismo nombre de su Padre Celestial, Yahweh. Ahora observe lo que el propio Adón Yahweh dice en el verso 8 de Ishaya capítulo 6. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí lo tienen. Este Adón Yahweh que vio el profeta Ishaya dijo: nosotros, por la sencilla razón de que él es el segundo Elúe. La misma palabra aparece en Bereshit 3:22, donde este mismo Adón Yahweh dice que Adán y Jawá llegaron a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, son dos Elúe. Un Elúe le hablaba al otro Elúe. El Adón Yahweh de los ejércitos, que es Yahshua, sencillamente le preguntó al profeta Ishaya: ¿quién irá por nosotros? Es decir, por el Padre y por él. Y es entonces cuando el profeta Ishaya le contestó diciendo: heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, ponga atención a esto. Si el Adón Yahshua no fuera perpetuo, sino que hubiera sido creado por el Padre en la tierra, entonces la profecía de Miqueas sería falsa, porque Miqueas 5:2 dice tocante al Mashiach, que sus salidas son desde los días de la perpetuidad. Por ende, el Mashiach es perpetuo, no apareció recién cuando Miriam lo dio a luz. Eso es un engaño que lo enseñan estos unitaristas, como el personaje que ves en pantalla. Según este personaje, Yahshua no es Elúe, sino que Yahshua fue creado en el vientre de Miriam, y por ende, solamente Yahweh es el único Elúe. Pero eso es una mentira del diablo, amigos. Nosotros estamos viendo claramente con los versos que examinamos que Yahshua es el segundo Elúe después del Padre, y Yahshua no fue creado como hombre. Yahshua, siendo el segundo Elúe, se hizo carne, que es otra cosa. Pero estos rabinos unitaristas niegan la preexistencia de Yahshua al lado del Padre. Pero el texto que leímos en Yahuanán 17:5 dice claramente: ahora pues, Padre, exáltame tú al lado tuyo, con aquella kabut que tuve contigo
mundo antes que el mundo fuese. Con un solo verso se derriba el argumento de este Señor. Entonces, el Adón Yahweh de los ejércitos, que es Yahshua, es un Elue perpetuo. Jamás fue creado como hombre. Él ya existía junto con su Padre antes de la fundación del mundo. Leamos ahora lo que dijo Yahuanán respecto a esa visión de Ishaya capítulo 6, en la que el profeta Ishaya vio a Yahshua sentado en su trono en el cielo. Ponga atención a lo que él dice. Yahuanán 12:41 nos dice: Ishaya dijo esto cuando vio su kabut y habló acerca de él. Estas palabras salieron de la pluma del discípulo amado. Él dijo bien claro que el profeta Ishaya vio la kabut de Yahshua y habló de él. Yahuanán está hablando de la visión de Ishaya capítulo 6, donde Yahweh de los ejércitos estaba sentado en su trono. En otras versiones de este pasaje de Yahuanán 12:41 dice más claro. Por ejemplo, esta versión dice: Ishaya dijo estas cosas porque vio la Shekinah de Yahshua y habló acerca de él. Más claro no puede ser. Aquí tenemos la prueba absoluta, perfecta e irrefutable de que la visión que tuvo Ishaya acerca de Yahweh de los ejércitos sentado en su trono fue una visión del propio Adón Yahshua. Por ende, queda demostrado que tanto el Padre como el Hijo son Elue y ambos son perpetuos. Si todavía sigues dudando, aquí te va más pruebas. ¿A quién estamos esperando? ¿Al Padre o al Hijo? Bueno, vamos a examinarlo con estos dos versos. Ishaya 40:28 nos dice: no has sabido, no has oído que el Elue perpetuo es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entender no hay quien lo alcance. Luego dice el verso 31: pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ya hemos demostrado líneas arriba que este Adón Yahweh de los ejércitos es Yahshua, el cual creó los cielos y la tierra, pues Yahshua ejecutó la obra creadora del Padre. Por eso se le llama el verbo. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Por ende, toda la creación el Padre lo hizo a través de su Hijo. Ahora observe que el verso 31 dice que los que esperamos a este Elue llamado Yahweh tendremos un nuevo cuerpo con el cual nunca nos cansaremos. La pregunta es: ¿a quién estamos esperando nosotros? Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Adón Yahshua HaMashiach. El siguiente verso es clave. Pongan mucha atención. Tito 2:13 nos dice: aguardando la ticua dichosa y la manifestación honorable de nuestro gran Elue y Salvador, Yahshua HaMashiach. Ahí lo tienen bien claro. Yahshua es nuestro gran Elue y Salvador. Esa doctrina de que Yahshua no es Elue, sino un simple hombre, es una doctrina de demonios, promovido por estos siervos de Ashatán. Regresemos al verso de Ishaya donde decía: los que esperan a Yahweh de los ejércitos tendrán nuevas fuerzas. Y resulta que al Elue que estamos esperando es a Yahshua, demostrando de forma irrefutable que Yahweh de los ejércitos es el mismísimo Yahshua. Y aquí viene un verso muy importante. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elue le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje es importantísimo para tu salvación. Tienes que confesar con tu boca que Yahshua es el Adón, pero no solo eso. Este verso es más profundo. Tienes que confesar con tu boca que Yahshua es el Adón Yahweh de los ejércitos. En otras palabras, tienes que confesar que Yahshua
es Elue. Pero ojo, no tienes que confundir que Yeshua es el mismo Padre. Muchos han cometido el error de creer que el Padre es el mismo Hijo y han caído en la falsa doctrina del unicismo. Pero solo aquellos que tienen el reuj del Padre y del Hijo pueden confesar esta gran verdad. El Padre es Yahweh Elue y el Hijo también se llama Yahweh y es el segundo Elue. Y para referirnos al Padre y al Hijo juntos usamos la frase Yahweh Elueim. Y aquí viene un texto que a muchos no les va a gustar. Primera de Corintios 12:3, según la versión internacional, nos dice: por esto les advierto que nadie que esté hablando por el reuj de Elue puede maldecir a Yeshua, ni nadie puede decir Yeshua es el Adón, sino por el reuj HaKodesh. Ahí está clarito. Nadie puede confesar que Yeshua es el Adón Yahweh de los ejércitos, sino por el reuj del Padre. Por eso Yeshua le dijo a Kefas: dichoso eres Shimón, hijo de Yoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por ende, aquellos que no tienen el reuj HaKodesh del Padre, nunca van a confesar que Yeshua es el Adón Yahweh de los ejércitos. Por eso los judíos no pueden reconocer a Yeshua, porque a Satán les ha puesto una escama en los ojos. Ahora bien, Yeshua es el perpetuo yo soy, una de las pruebas más claras e irrefutables de que Yeshua es el perpetuo Yahweh de los ejércitos, que se aparecía a seres humanos. Lo tenemos en el siguiente pasaje. Shemot 3:2 nos dice: y se le apareció a Moshe el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Aquí se menciona al malaj que se le apareció a Moshe, y fíjense con qué nombre ese malaj se identifica. Verso 14 nos dice: y respondió Elueim a Moshe. Aquí aparece el plural Elueim porque está hablando el Padre y el Hijo juntos. Recuerden que el Padre hablaba por boca de Yeshua. Por eso cuando Felipe le dijo al Mashiach: muéstranos al Padre, Yeshua le dijo: tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En ese momento el Padre estaba hablando por la boca de Yeshua. Por tanto, el Padre habla por la boca del Hijo, y en otras ocasiones el Padre y el Hijo hablan juntos, como es el caso del monte Sinaí. Allí se estaban dando los 10 mandatos, y dice la Escritura que se oían voces, en plural. Era el Padre y el Hijo hablando al mismo tiempo, y lo mismo está sucediendo aquí en Shemot 3:14. El verso dice: y respondió Elueim a Moshe: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Yasharel: yo soy, me envió a vosotros. Luego dice el verso 15: además dijo Elueim a Moshe: así dirás a los hijos de Yasharel: Yahweh, el Elueim de vuestros padres, el Elueim de Abraham, Elueim de Isaac y Elueim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjense que en este capítulo 3 de Shemot ocurre algo interesante. En el verso 2 se menciona que un malaj se le apareció a Moshe, y en el verso 15 ese malaj dice: yo soy Yahweh, y con este nombre se me recordará por todos los siglos. Esto es tremendamente revelador e importante, pues el pasaje está enseñando de forma clara e irrefutable la existencia de dos poderosos Elue, que se llaman igual Yahweh. Yahweh el Padre envió al segundo Yahweh, su Hijo, el cual es el malaj o mensajero especial del Padre.
La enseñanza es muy clara. Los que rechazan la existencia de dos Elue perpetuos, llamados Yahweh, están rechazando lo que dice la Escritura, y por ende no son linaje de Abraham, sino linaje del diablo. Ahora entremos al verso 14. Ahí el Malaj, que es Yahshua, le dice a Moshe: yo soy. Esta expresión nos habla de perpetuidad. Significa que Yahshua siempre ha existido. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora veamos en el Brit Hadashah, ¿quién es ese gran yo soy? Yohanan 8:24 nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestras transgresiones, porque si no creéis que yo soy, en vuestras transgresiones moriréis. Yohanan 8:28 dice: les dijo pues Yahshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Yohanan 8:58. Yahshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yohanan 18:6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y finalmente Hebreos 13:8 nos dice: Yahshua HaMashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí lo tienen más claro que el agua. Yahshua es el perpetuo yo soy. Fue él quien se apareció a Moshe, a Gideón, a los padres de Shamshun, etc. Los fariseos religiosos sabían perfectamente quién era el gran yo soy, así como el significado de esa expresión. Por eso es que cuando Yahshua les dijo yo soy, estos fariseos hijos del diablo lo querían matar, porque sencillamente Yahshua se estaba identificando como el perpetuo Yahweh de los ejércitos, el gran yo soy. Recuerde que la expresión yo soy indica perpetuidad. Por eso Yahshua dijo: antes que Abraham existiera, yo soy. Pero no solo eso, Yahshua dijo bien claro que para ser salvos tenemos que creer que Él es el perpetuo yo soy. Si no creemos que Yahshua es el perpetuo yo soy, entonces moriremos en nuestras transgresiones. El pasaje de Yohanan 18:6 es tremendamente interesante, pues dice que cuando Yahshua les dijo yo soy, entonces esos fariseos malvados retrocedieron y cayeron en tierra. Una fuerza sobrenatural les hizo caer al suelo al oír esa expresión celestial de boca de Yahshua. Ahora fíjense lo que dice el siguiente texto. Bereshit 19:24 nos dice: entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh de los cielos. En este pasaje se dice bien claro que hay dos poderosos o Elue, llamados con el mismo nombre. Yahweh el Hijo era quien descendía a la tierra y habló cara a cara con Abraham, acompañado de dos malaquín. Este ser celestial era el mensajero del Padre, el cual se aparecía a seres humanos. Este segundo Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Yahweh el Padre, que estaba en los cielos. Por lo tanto, la verdadera enseñanza escritural es que el nombre de Yahweh es un nombre compartido por dos poderosos o Elue, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Elue del Hijo. A lo largo de la historia, los caraítas han conocido parte de esta gran verdad acerca de los dos Elue en el cielo. Los caraítas llaman a este segundo Elue el Metatrón. Obviamente ellos aún no saben que este segundo Elue es Yahshua, pues ellos todavía no creen en Yahshua como el hijo de Elue. Los caraítas lo identifican como el segundo Elue en
en forma de malaj poderoso, pero inferior al Padre Yahweh. La palabra Metatrón no se encuentra en el Tanaj, pero la figura de este segundo Elue inferior al Padre sí que aparece en el Tanaj y se refiere a Yahshua. Leamos lo que dice la enciclopedia acerca de este segundo Elue llamado por los caraítas Metatrón. El texto dice, en la versión talmúdica, leído por el erudito caraíta Kirkisani, Metatrón es una figura misteriosa llamado Yahweh menor. Curiosamente, el término hebreo Metatrón es numéricamente equivalente a Shaddai, por lo que se dice que tiene un nombre como su amo. Y más abajo dice, Elisha ben Abuyá consideró que Metatrón es una deidad y dijo, realmente hay dos poderes en el cielo. Como pueden ver, los caraítas se dieron cuenta de la existencia de un segundo Yahweh subordinado al Padre Celestial. A ellos todavía no les ha amanecido Yahshua, pero sobre nosotros ha resplandecido la Aur de Yahweh de los ejércitos. Y Sheyá 62 nos dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su kabut. Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver, Adán y Hawa fueron creados inmortales. A muchos de nosotros nos enseñaron que Adán y Hawa fueron creados en un estado de inmortalidad, vida perpetua. Sin embargo, la realidad es que Adán y Hawa fueron creados en un estado intermedio. Es decir, Adán y Hawa no fueron creados inmortales ni tampoco mortales, sino en ese estado intermedio de prueba, según lo que enseña Bereshit. Y ahora vamos a examinarlo. El Padre dijo a su Hijo en Bereshit 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observe que era un Elue hablando al otro Elue. Fue el Padre Celestial quien decidió crear al hombre, porque de él proceden todas las cosas. Sin embargo, el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo Yahshua. Entonces el segundo Elue Yahshua bajó a la tierra, formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. Bereshit 2:7. Observe que el pasaje escritural no dice que Adán se convirtió en un alma inmortal. Yahweh Elohim no lo creó inmortal, sino que dice alma viviente, es decir, una persona que vivía, que respiraba y que se movía. Bereshit también llama almas vivientes a los animales, y Shaulo en 1 Corintios 15 dijo que Adán fue hecho alma viviente, pero tristemente muchos confunden alma viviente con inmortalidad. En ninguna parte de Bereshit menciona que Adán fue creado inmortal. La inmortalidad es un regalo o recompensa que Yahweh les habría dado a Adán y Hawa si hubieran obedecido su mandato. Bereshit 2 del 16 al 17 nos dice, y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Observe bien este pasaje
pasaje. Yahweh le dijo a Adán: podrás comer de todo árbol del huerto. La palabra podrás está en tiempo futuro, es decir, Adán podría comer en el futuro de todos los árboles frutales, incluido el árbol de la vida, y ese árbol otorgaba la inmortalidad. Ese era el premio por obedecer a Yahweh. Hebreos 5:9 dice claramente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de perpetua salvación para todos los que le obedecen. Sin obediencia a Yahweh es imposible recibir la inmortalidad. Adán jamás llegó a ser inmortal porque él nunca comió del árbol de la vida, ya que si él hubiera comido del árbol de la vida en el jardín del Edén, entonces jamás habría muerto. La pregunta es: ¿en qué estado creó entonces Yahweh a Adán? Esto es una pregunta clave. Adán no fue creado inmortal ni tampoco mortal. Si hubiera sido creado mortal, entonces Yahweh nunca le hubiera dicho: el día que comas del fruto prohibido ciertamente morirás. Eso indica claramente que Adán no fue creado mortal, y ya vimos que tampoco fue creado inmortal. Entonces, ¿en qué estado Yahweh lo creó? La respuesta es bien sencilla. Lo creó en un estado intermedio. Lo podríamos llamar estado perfecto provisional. Se pueden dar muchos nombres a ese estado, pero lo importante es observar que Yahweh creó a Adán en un tercer estado, que ni era mortal ni era inmortal. Esta es la enseñanza clara de Bereshit. La inmortalidad es un premio que Yahweh le da a los que obedecen sus mandatos. La primera en desobedecer a Yahweh fue Hawa, comiendo del fruto prohibido. Observe cómo Elohim utilizó a la serpiente para probar a Adán y Hawa. Hashatán es sencillamente una herramienta en manos de Yahweh para probar la fidelidad del ser humano. Hawa habló con Hashatán, se dejó seducir por los encantos de Lucifer y comió de ese fruto prohibido. Y ya hemos demostrado en anteriores enseñanzas que ese fruto prohibido era algo simbólico, representaba una relación sexual ilícita. Es decir, Hawa literalmente tuvo relaciones sexuales con Lucifer y de ahí apareció el linaje de Caín. Eso lo sustentamos en detalle en esta enseñanza. Luego que Hawa aprendió la ciencia del bien y del mal, que era una relación sexual ilícita, enseguida fue a donde Adán y usó la seducción sexual que había aprendido de Lucifer, y con eso tentó a Adán y lo hizo comer del fruto prohibido. Es a partir de entonces cuando la muerte entró en el mundo. El proceso de la muerte comenzó a afectar lentamente a los cuerpos de Adán y Hawa. A la edad de 930 años, Adán sucumbe y vuelve al polvo de la tierra, tal y como Yahweh se lo había advertido. Ahora observe lo que dice el siguiente pasaje. Bereshit 3 del 22 al 24 nos dice: y dijo Yahweh Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Adán y Hawa desobedecieron y perdieron su vida. Recuerde que la vida perpetua o inmortalidad es solamente para aquellos humanos que obedecen a Yahweh. Si usted no obedece a Yahweh haciendo su voluntad, usted jamás será salvo. Por mucho que usted diga que ha aceptado a Yahshua, o por mucho que lea el Tanaj, ya que Yahshua es el autor de perpetua salvación solamente para aquellos que le obedecen. Hebreos 5:9. Adán y Hawa, como desobedecieron a Yahweh Elohim, entonces no recibieron el premio de comer del árbol de la vida, que les habría otorgado automáticamente la inmortalidad. Lo que vino sobre
sobre ellos es el sufrir y la muerte a causa de la transgresión. Ahora observe cómo Yahweh les cortó el acceso al árbol de la vida para que ellos no comieran su fruto y recibieran la inmortalidad. Si Adán y Hawa, después de transgredir, hubieran comido del árbol de la vida, jamás habrían muerto, sino que habrían recibido la inmortalidad automáticamente, pero hubieran vivido por toda la perpetuidad sufriendo, es decir, habrían vivido en la tierra para siempre siendo inmortales, pero llorando para siempre a causa de la transgresión. Por eso es que Yahweh les cortó el acceso al árbol de la vida. Fue por pura compasión. Yahweh no quería que ellos vivieran para siempre en ese estado de sufrir sin fin. Por eso es que puso 2 querubines con espadas encendidas que impedían el acceso al árbol de la vida. Ahora bien, la transgresión original por la cual Adán y Hawa fueron expulsados del Edén fue la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Algunos dicen que es la relación sexual antes del matrimonio. No obstante, ¿eso es realmente fornicación? Pues vamos a examinar este asunto a la luz de las Escrituras. Algunos de ustedes piensan diciendo que si no estás casado por las autoridades civiles con un papel firmado, entonces no estás casado delante de Yahweh Elohim, sino que eres un fornicario. Eso es una burrada y una mentira del diablo. En ninguna parte de la Torá se enseña tal cosa. El Tanaj jamás dice que tener relaciones sexuales con tu novia sea fornicación. Y jamás dice el Tanaj que para estar casado delante de Yahweh tengas que tener un papel firmado ante las autoridades civiles. Lo que dice bien claro el Tanaj es que te casas con una mujer cuando tienes relaciones sexuales con ella. Así de simple. O dicho en otras palabras, te haces un solo cuerpo con una mujer cuando te acuestas con ella. Vamos a comprenderlo con las Escrituras. Primera de Corintios 6 del 16 al 18 nos dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Adón, un reuj es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otra transgresión que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Dice ese pasaje que tener relaciones sexuales con tu novia es fornicación? En ninguna parte. Shaulo claramente estaba hablando en este pasaje de las relaciones sexuales con prostis. Voy a usar este término porque estas plataformas te censuran cuando usas ciertas palabras inadecuadas. Entonces, el que tiene relaciones sexuales con una prosti se hace un cuerpo con ella. Es decir, los dos llegan a ser una sola carne, o dicho en otras palabras, se casa con una prosti, y es de eso de lo que tenemos que huir los auténticos creyentes. Un auténtico kadush de Elohim jamás tiene relaciones sexuales con prostis. Lo que Shaulo estaba diciendo en este pasaje es que uno se casa cuando se acuesta con una mujer, y si lees el verso 18, verás que Shaulo identifica las relaciones sexuales con prostis con la fornicación, y dijo a los creyentes de Corinto que huyeran de la fornicación, es decir, que no se acostaran con prostis, pues eso es lo que Yahweh condena y detesta en las Escrituras. Ahora bien, observe cómo en ese pasaje Shaulo en ninguna parte dijo que la fornicación es tener relaciones sexuales con tu novia. Ahora vamos a examinar un pasaje que muchos lo han mal entendido y toman este pasaje para afirmar que una novia Yasharelim era apedreada hasta la muerte si tenía relaciones sexuales antes del matrimonio. El pasaje en cuestión es de Barín 22 del 13 al 30. Vamos a leerlo completo. Es un poco largo el pasaje, pero es necesario leerlo para comprender
entender este tema de la fornicación, presten mucha atención a lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Yasharel, y le tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Yasharel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Yasharel. Hemos llegado a la mitad. Versos 23 al 27 nos dicen: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno lo hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo. Dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Y finalmente, para cerrar el pasaje, versos 28 al 30 nos dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Fue una lectura larga. Como vamos a ver, en ese pasaje en ninguna parte se condena a muerte a los novios que tengan relaciones sexuales. Lo que enseña ese pasaje de la Torá es lo siguiente. Número 1. Los versos 13 al 19 se refieren al castigo que recibía el esposo, que acusaba en falso a su esposa de no ser virgen. El esposo era castigado con pagar una multa de 100 piezas de plata que eran dadas al padre de la novia, y además la tenía que tener por esposa y jamás la podía repudiar. En ninguna parte de ese pasaje se condena a muerte las relaciones sexuales entre novios. Número 2. Los versos 20 al 21 habla del caso de que la esposa no era virgen, sino una prosti que fornicaba en la casa de su padre. Pero ojo, que fornicaba no con su novio o esposo, sino con otros varones. En tal caso, la mujer era apedreada a la puerta de la casa de su padre. Dicho en otras palabras, esa mujer era apedreada por ser una prosti e infiel que fornicaba con otros varones. Número 3. El verso 22 habla claramente de adulterio.
es decir, de un sujeto que era sorprendido, acostado con la esposa de otro. En este caso, los dos habían de ser muertos. Como pueden ver, este pasaje no habla por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Número 4. Los versos 23 al 24 hablan del caso de una muchacha virgen, desposada con un varón, y entonces otro varón la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella. Pues bien, los dos debían ser apedreados y morir a la puerta de la ciudad. La joven debía morir porque no dio voces en la ciudad, o dicho en otras palabras, la chica moría a pedradas porque era una prosti que acostumbraba a acostarse con otro tipo que no era su novio, y el tipo que se acostó con ella también moría a pedradas porque humilló a la mujer de su prójimo. Esto es muy importante, pues observe que quien se acostó con esa chica no era el novio de la chica, sino un extraño que la encontró en la ciudad y se acostó con ella, con el beneplácito de ella. Por tanto, cuando alguien cita este pasaje para decir que tener relaciones sexuales entre novios era condenado a muerte, está diciendo una gran mentira y una burrada, ya que no eran los novios los que tenían relaciones sexuales, sino que era otro varón el que tenía relaciones sexuales con la chica traidora e infiel, desposada con su novio. ¿Están entendiendo? Este fue el caso de Hawa. Ella estaba desposada con Adán y estaban comprometidos a casarse, pero un día Hawa se encontró con Lucifer y fue seducida, y ambos tuvieron relaciones sexuales en pleno jardín del Edén. Ese era la ciudad. Hawa tuvo que haber dado gritos y pedir ayuda a Adán para que Lucifer no la forzara a tener relaciones sexuales, pero Hawa no dio gritos, sino todo lo contrario. Ella aceptó de su propia voluntad tener relaciones sexuales con Ashatán. Así fue como ocurrió la caída de Hawa, y este evento lo sustenta la propia Torá. No es un invento mío. En este pasaje de Devarim 22 está escondido lo que Hawa hizo en el jardín del Edén. Por ende, la transgresión de Hawa fue la fornicación con Ashatán. Ese cuento de que Hawa se comió una manzanita es un cuento para niños, pero aquellos que han madurado en la emuná saben que ese fruto prohibido era algo simbólico. Número 5. Los versos 25 al 27 hablan del caso de un tipo que se encuentra en el campo con una joven desposada y la viola. Es decir, el tipo fuerza a la mujer y se acuesta con ella. Eso se llama violación. Entonces ese violador debía ser muerto. Sin embargo, la joven inocente debía vivir, ya que ella dio voces de auxilio y nadie la ayudó. Entonces, como pueden ver, este pasaje tampoco habla por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Número 6. Los versos 28 al 29 tampoco hablan por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Lo que habla ese pasaje es el caso de un varón que se encuentra con una joven virgen, es decir, soltera, sin esposo, y se acuesta con ella. Observe que el pasaje no está hablando de violación, ni tampoco de adulterio, sino de una parejita de jóvenes solteros que se encontraron y tuvieron relaciones sexuales. ¿Cuál era el castigo para esa parejita? Algunos que no leen bien la Torá dicen, son unos fornicarios y merecen la pena de muerte. Pues no, ellos no eran condenados a muerte, porque no estaban transgrediendo. Esa relación sexual de una parejita de solteros
solteros no tiene nada que ver con la fornicación y jamás era castigado con la pena de muerte. Pero de ahí en adelante, el varón debía dar al padre de la chica 50 piezas de plata como dote, y ella debía ser su esposa por el resto de su vida, sin poder repudiarla. Por cierto, cabe mencionar que fornicación es también las relaciones sexuales de los homosexuales y lesbianas, lo cual es contra naturaleza. Y por supuesto, la masturbación también es fornicación. Judas 1:7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran homosexuales violentos y viciosos, y lo mismo pasaba con sus mujeres y niños, eran fornicarios, y es por eso que Yahweh los destruyó totalmente con fuego, no dejando a ninguno de ellos vivo. Y respecto al pasaje de Devarim 22:30, este texto se está refiriendo al incesto, en el cual Yahweh condena a los varones que tienen relaciones sexuales con la esposa de su padre, sea su madre biológica o su madrastra. Por consiguiente, este pasaje largo que leímos de Devarim 22 del 13 al 30 no condena por ninguna parte las relaciones sexuales entre novios. En ninguna parte del Tanaj se dice que eso sea fornicación, sino que la fornicación, como ya hemos visto, es tener relaciones sexuales con prostis o tener relaciones sexuales con homosexuales y lesbianas. Entonces, Yahweh Elohim en su Torá no condena a muerte a una pareja de desposados que tienen relaciones sexuales. Los que eran condenados a muerte eran los fornicarios, los violadores y los adúlteros. ¿Se dan cuenta? Delante de Yahweh usted se casa con alguien cuando tienes relaciones sexuales con esa persona. Si tuviste relación sexual con una prosti, en ese momento te has casado con ella, te has hecho una sola carne con ella. Pero si has tenido una relación sexual con tu novia, eso no es fornicación, eso es casarse con tu novia delante de Elohim. Por supuesto, en el pueblo hebreo primero se buscaba la novia, luego se hacía un compromiso formal y luego venía la boda, y recién la pareja tenía relaciones sexuales. Eso era el protocolo estándar. Pero si los novios por alguna razón tuvieron relaciones sexuales antes de la boda, no eran considerados fornicarios, ni mucho menos se los apedreaba. Eso es algo que muchos no entienden y dicen que tener relaciones sexuales antes de la boda es fornicación y deben ser apedreados. No, únicamente son apedreados si la novia tuvo una relación sexual con otro varón que no era su novio. ¿Están entendiendo? Entonces, quiero que entiendan bien claro, una persona se casa con alguien en el momento que tuvo una relación sexual con esa persona. Después programan la boda y hacen la celebración por 7 días y todo eso. Pero delante de Yahweh, usted se casa con alguien en el momento que tuviste una relación sexual. Esto destroza totalmente el argumento de aquellos que dicen que primero tienes que firmar unos papeles ante el notario o juez para que recién Yahweh reconozca que estás casado con esa persona. No, la escritura enseña bien clarito que usted se casa con una persona en el momento que tuviste el acto sexual. En ese momento estás firmando delante de Yahweh, por así decirlo. Por tanto, si usted tuvo una relación sexual con su novio o novia, ya se casaron, no hay forma de que se separen, ya se han convertido en una sola carne por el resto de su vida. Ningún papel
papel o carta de divorcio los va a separar, a menos que uno de los cónyuges muera. Pero mientras los dos estén vivos, están casados delante de Yahweh por el resto de su vida. En otras palabras, el divorcio ante los ojos de Yahweh no existe, amigos, a menos que un cónyuge haya sido infiel. En ese caso sí se permitía el divorcio, pero en el diseño original no existe el divorcio. Es cierto que Yahweh permitió en la Torá que el varón diera carta de divorcio a su mujer y la mujer iba y se casaba con otro, pero Yahshua dijo claramente que esto fue permitido a causa de la dureza del corazón del pueblo. Pero a partir de la época de Yahshua en adelante no existe el divorcio, a menos que un cónyuge haya sido infiel. Leamos los textos de respaldo. Matillá 19:9 nos dice: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Y Matillá 5:32 nos complementa la información: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. ¿Se dan cuenta? El divorcio a partir de la época de Yahshua en adelante no existe, a menos que el varón o la mujer sea infiel. En ese caso, el cónyuge afectado puede pedir el divorcio y casarse con otra persona, y eso no es considerado adulterio. Pero si no hubo un acto de infidelidad, solamente discutieron y quieren divorciarse, ese divorcio no es válido delante de Yahweh Elohim. Siguen casados delante del Creador, por más que firmen papeles, y si alguno de los cónyuges va y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio. Si se fijan, Yahshua está restaurando el diseño original a partir de la época de Yahshua en adelante. La pareja consiste en un varón y una mujer, es decir, la poligamia no está permitido a partir de la época de Yahshua en adelante. Si usted en la actualidad tiene 2 o 3 mujeres, usted está adulterando. Aquí dice claramente: si un varón se casa con otra, comete adulterio. Aquí el Mashiach lo está presentando dentro del contexto del divorcio, pero la enseñanza es clara: un varón solo puede casarse con una sola mujer, y ya vimos que casarse significa tener el acto sexual. En otras palabras, el varón no puede tener un acto sexual con otra mujer. Antiguamente los reyes de Yasharel tomaban varias mujeres y tenían relaciones con ellas, y eso no era considerado adulterio. Pero ahora, a partir de la época de Yahshua en adelante, todo varón que tenga más de una mujer está adulterando. Y lo mismo se aplica a la mujer. Toda mujer que tiene más de un marido está adulterando. Y si usted en su vida pasada tuvo varios maridos o varias mujeres, déjelo así. A partir de ahora en adelante, usted ya no se case con otra persona. Por tanto, a todas las parejas les decimos esto. Primera de Corintios 13:4. El Aevá es sufrido, es benigno. El Aevá no tiene envidia. El Aevá no es jactancioso, no se envanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Elohim.